Bueno, espero la confirmación. Si ya podemos retomar. ¿Listo? Bueno, entonces, entonces ahora vamos a continuar. Para quienes no me conocen, pues yo soy Melissa Uribe. Soy pues la fundadora con mi esposo de la comunidad Home Jesus School, la página por la cual se está haciendo esta transmisión, Homeschooling Cristocéntrico, hace parte de esa intención de que podamos renovar el pensamiento a través de la edificación de nosotros como familias que educamos en casa. Por eso este es usado para poder compartir información que sea de apoyo para nuestro Ministerio de Educación en el Hogar. También, pues, como familia, llevamos ya 10 años educando en casa a nuestros 3 hijos. Y en todo este camino nos hemos dado cuenta que es primordial, es indispensable que podamos estar en un proceso de estudio permanente de la palabra de Dios y de capacitación continua con diferentes programas que nos provean esa visión y ese enfoque y ese fundamento bíblico para poderlo aplicar en nuestros procesos de enseñanza en el hogar. Precisamente como una familia educadora en el hogar, como una mamá que educa en casa, ha sido de gran apoyo en ese proceso y de gran bendición para los procesos educativos con mis hijos, el programa AMO y la metodología y todo el fundamento a nivel teórico también que nos provee, porque esto es necesario para que nosotros podamos concebir una forma diferente, bíblica, de enseñar y de educar a nuestros hijos. Entonces, en este sentido, por esa razón, nosotros ya en esta etapa, en esta tercera etapa de la capacitación, yo quiero compartirles un poco, primero que todo, pues acerca de esa experiencia y por qué nosotros queremos poder profundizar mucho más todos estos conceptos y toda esta información que les hemos estado dando. Queremos poderla profundizar en otra etapa de todo este proceso de capacitación que les queremos brindar. Esto es solamente un abrebocas porque realmente es mucha información para poderla dar en 1 o 2 horas. Sin embargo, yo sé que ustedes deben tener pues muchas preguntas de todo esto que se ha hablado. Bueno, todo esto tan interesante acerca de la metodología reflexiva, acerca de la educación basada en principios, ¿cómo la podemos aplicar? ¿Cómo podemos traer a nuestro hogar esa metodología y ese sistema para poder enriquecer mucho más nuestros procesos de educación en casa? Y por esa razón, en este momento yo les quiero mostrar a ustedes una alternativa, una opción para que puedan aplicar toda esta información y todos estos principios, y no solamente aplicarla, sino, como les digo, poder también continuar en ese proceso de capacitación, en ese proceso de renovación de nuestra mente, reemplazando todas estas filosofías humanistas, secularistas, de las cuales venimos impregnados y con los cuales nosotras mismas, como madres, como padres adultos, fuimos enseñados. Entonces, cuando yo hice esta capacitación por primera vez, esto fue en el 2014, ya ha pasado bastante tiempo y también lo he podido aplicar el programa con mis hijos, lo hemos podido aplicar a nivel comunitario, con otras familias homeschool, y hemos visto la gran bendición para lograr ese objetivo de nutrir a nuestros hijos de una forma integral. Entonces, por esa razón, en este momento yo les quiero compartir un poco más acerca de qué es el programa AMO y también poderles explicar cómo ustedes pueden profundizar mucho más, cómo pueden ustedes aplicar mucho más
todo este conocimiento que les estamos brindando y les hemos intentado brindar en este poco tiempo de capacitación o de esta charla, porque realmente esto no es una capacitación, esto es una corta charla para poder introducirlas a ustedes en una metodología que nos va a ayudar y nos va a guiar para poder convertirnos en una familia que educa en casa con principios bíblicos, con un enfoque cristocéntrico y bibliocéntrico. ¿Y por qué nosotros amamos tanto el programa AMO? Valga la redundancia, porque ha sido ese programa que nos ha permitido traer esto a nuestro hogar. ¿Sí? Una educación basada en principios, aplicando la metodología reflexiva y todo eso. Entonces, el programa AMO es un programa enriquecido, como les digo yo, basado en principios, que en vez de entretener a los niños, como les hablaba ahorita mi esposo, que es lo que comúnmente hace la mayoría de programas o libros que tú vas y compras en cualquier lado, en vez de entretener a los niños, instruye. El propósito principal es instruir a los niños por medio de principios centrados en, obviamente, la palabra de Dios, también en valores y virtudes de belleza, verdad, bondad moral, que inspire a los niños, que los inspire y les dé una perspectiva renovada, una esperanza renovada, que ellos puedan entender los fundamentos, que puedan entender cómo aplicar los principios bíblicos a la vida cotidiana. Entonces, ¿por qué el currículo AMO tiene una cosmovisión bíblica integral? Porque a la luz de la palabra de Dios ilumina cada tema de estudio. Esto es fundamental, ¿sí? Nosotros queremos reflejar a Dios, queremos reflejar su palabra y sus principios en todo lo que le enseñemos a nuestros hijos, en las ciencias, en la historia, en la literatura, en el lenguaje, en todo lo que nosotros enseñamos, debemos reflejar la palabra de Dios. Pero esto no es tarea sencilla. Por eso a veces necesitamos apoyarnos de programas que nos guíen y nos den esas herramientas, esas estrategias. También este programa es maravilloso porque cada lección está basada en principios bíblicos y escrituras de apoyo. Esto pues nos ayuda a darle la orientación que queremos a la enseñanza, ¿sí? Y cada materia está enraizada en la visión providencial de la mano de Dios en la historia, que es la perspectiva providencial que nosotros queremos también enseñar a nuestros hijos, y es decir, todo acontecimiento, todo lo que ha sucedido, sucedió y sucederá, hace parte de el plan de Dios, un plan que fue diseñado desde antes de la creación del mundo, se sustenta en la soberanía de Dios, tiene un propósito, ¿sí? Y esa perspectiva providencial da esperanza al niño, da fe, fortalece su fe en el Señor, porque sabe que nada de lo que está pasando, ha pasado, pasará, se sale de los planes de Dios. Entonces, esto es un conocimiento muy necesario para nuestros hijos. Necesitamos instruirlos y guiarlos a que ellos entiendan estas verdades. Porque también las lecciones AMO o el programa AMO se basa en principios bíblicos, porque cada plan cada plan de lección es basado en un principio derivado del contenido de la materia, ¿sí? Entonces, ahí tenemos ese apoyo, no solamente en esas escrituras, esa palabra de Dios que nos lleva específicamente a estudiar la Biblia, sino también qué principio podemos extraer de ahí, qué principio podemos extraer de esa palabra para aplicarlo a la vida. Y los niños aprenden a razonar con la verdad y aplicarla a su propia vida. Es muy importante enseñar a los niños a razonar con la verdad, ¿sí? Porque nosotros mismos como padres estamos acostumbrados a razonar con base en engaños, con engaños que la cultura nos ha hecho creer, con engaños que de pronto de crianza nos han enseñado, nos han transmitido. Y nosotros como padres a veces sin culpa, o sea, tal vez sin la mala intención de hacerle daño a nuestros hijos, transmitimos
esos engaños o esas falsas verdades, aunque es contradictorio este término. Por eso es que tenemos que tener esas herramientas para poder enseñar a nuestros hijos a razonar con la verdad y más allá de eso, cómo aplicarla en la propia vida. Entonces, habíamos tratado de hablar ahorita un poco acerca de el método bíblico, ¿sí? Y el método reflexivo, por qué es tan importante enseñar y poder enseñar a los niños a razonar bíblicamente. Bueno, con este programa nosotros como familia lo hemos podido aplicar y realmente nos enseña a nosotros como padres, ¿sí? Y obviamente enseña a nuestros hijos. Definitivamente con los métodos de este programa, el niño es nutrido de forma integral en su mente, corazón, su espíritu, también su parte creativa, la imaginación. En muchas áreas el niño es nutrido, porque el niño tiene unas necesidades muy particulares, muy diferentes a las de los adultos, ¿sí? Y a veces, precisamente los programas comunes, por querer suplir esas necesidades de los niños, se enfocan en divertir, se enfocan en entretener, ¿sí? Por querer suplir esa necesidad del niño de pronto de la actividad, de la imaginación, de la creatividad, ¿sí? Pero es difícil encontrar un programa que realmente cumpla esa función, pero tenga un propósito mucho más fuerte, enraizado en la palabra. Entonces, con este programa vamos a lograr esto. Y lo más importante, proclamamos y enseñamos el Evangelio a nuestros hijos. Ellos van a poder entender a través de la enseñanza por principios, a través de la enseñanza de verdades bíblicas, ellos van a entender ese plan de salvación, porque a través de las diferentes lecciones, a través de los diferentes guías del programa, vamos a llegar a ese punto inicial y final, que es el plan de salvación. Las historias del programa que imparten valores bíblicos y culturales. En cada lección se imparte la verdad que está enraizada en la palabra de Dios. Se practica en cada lección el pensamiento reflexivo y el razonamiento con la revelación de la palabra de Dios. Es muy importante esto, que cada programa o el método que nosotros usamos lleve al niño a esto, al pensamiento reflexivo, y para eso se requiere de unas metodologías muy específicas para no dejarlo pasar, para que simplemente no se vaya en una enseñanza centrada en un tema, ¿sí? Simplemente en una enseñanza basada en informar un tema, sino que lleve a la reflexión, ¿sí? Y a la reflexión basada en la palabra de Dios. También conmemoramos la mano de Dios en la historia, lo que hablábamos ahorita, la perspectiva providencial. Cómo Dios a través de la historia ha venido cumpliendo sus planes y sus propósitos con cada individuo, con la sociedad, cada individuo, con la familia, con la sociedad y con una nación, ¿sí? Nada se escapa del plan de Dios. La creatividad es muy importante en ese programa. Un niño necesita que sea estimulado en su imaginación, en la creatividad, para poder desarrollarse de una manera integral. Por eso este programa nos da ese apoyo a través de las bellas artes. El niño mantiene un registro escrito de su aprendizaje. Mi esposo en la sesión anterior explicó por qué la metodología de la carpeta anillada, por ejemplo, por qué es importante llevar un registro escrito de su aprendizaje, ¿sí? Porque los niños necesitan, a través de la escritura les ayuda a poner en palabras su pensamiento, a organizar su pensamiento, a organizar el lenguaje, ¿sí? Y a ponerlo por escrito a través de una forma de lenguaje que es el lenguaje escrito. Ya sabemos que está el lenguaje oral y el lenguaje escrito. Estos dos tipos de lenguaje ayudan a organizar el pensamiento, organizar las ideas. Entonces, por eso es tan importante que un conocimiento o una información no se quede simplemente allí,
¿sí? Asumimos que queda en la mente o que queda en la memoria, pero a través del registro los niños van a poder realmente desarrollar su aprendizaje. Y por último, se celebra el aprendizaje a través de dramas y festivales. Esto es otra de las estrategias o de los métodos del programa. Bueno, voy a continuar acá en la siguiente. Entonces ahora vamos a mirar un poco de esos componentes enriquecidos de AMO. Esto ha sido para nosotros, por ejemplo, ha sido maravilloso las oportunidades que hemos tenido de aplicar el programa, ¿sí? Lo hemos aplicado en la comunidad, en comunidades homeschool, por ejemplo, el programa de historia cristiana, ¿sí? O historia providencial, lo estudiamos con la línea de tiempo de manera cronológica, se hace un estudio de los acontecimientos bíblicos, básicamente para reflejar ese plan de salvación, que es el propósito y el fin principal y último, ¿sí? También la literatura clásica, a través de la literatura clásica, los niños estudian clásicos estudian clásicos, ¿sí? Que muchos de ellos, todos han sido escritos por personas, por autores cristianos, autores que han tenido en su corazón el propósito de dar gloria a Dios o de poder reflejar a Dios a través de ese texto, de este libro que ellos pues escriben. Entonces, la literatura clásica es una parte fundamental en el programa, ¿sí? Y nos da ese material, porque a veces decimos, bueno, sí, ¿cómo selecciono un libro? ¿Sí? ¿Cómo sé si este libro refleja los principios bíblicos? ¿Sí? A veces no lo tenemos claro. Entonces, qué maravilloso es que podamos ya tener esos recursos a través de ese programa y poder enfocarnos en aquellos libros de literatura clásica que ya tienen todo este componente que lleve al niño a razonar, que lleve al niño a extraer principios, a razonar bíblicamente con la verdad. Entonces, este componente es maravilloso. También tenemos lectura de la Biblia para razonar. Lectura de la Biblia para razonar es básicamente estudiar los diferentes libros de la Biblia. Por ejemplo, Proverbios, Salmos, también libros del Nuevo Testamento, pero con el propósito de extraer los principios bíblicos que ese libro en sus diferentes capítulos pues nos permite ver y nos permite entender. Entonces, es un estudio sistemático, un estudio profundo de la palabra de Dios. Y todo esto también el programa nos guía y nos da todos estos recursos. También este programa es complementado con servicio a la comunidad y artes y festivales. Esto es súper importante porque no nos podemos quedar aquí en el contexto, por ejemplo, del hogar o de la iglesia, porque este programa es usado pues por espacios como educación en casa, las familias homeschool, también iglesias que quieran aplicar este programa, estos principios en sus iglesias infantiles, iglesias de niños, ¿sí? Entonces, no nos podemos quedar solamente en nuestras cuatro paredes, porque el Señor también nos llama a, primero, a hacer sal y luz, ¿verdad? Nos llama a hacer testimonio y nos llama a la gran comisión, ¿verdad? Que tenemos que proclamar el evangelio. Entonces, todo esto tenemos también que enfocarnos hacia afuera, hacia la comunidad, las necesidades que hay afuera. Y obviamente a través de las artes y festivales, pues los niños van a poder desarrollar su imaginación desde una perspectiva bíblica, la imaginación cristiana, la creatividad, todo esto los niños lo van a poder pues desarrollar y los va a ayudar a nutrir, ¿verdad? Usar la Biblia como una lectura para razonar, esto ayuda a edificar la erudición, las habilidades de lectura, la habilidad para pensar y razonar con principios bíblicos, tanto el maestro como en los niños. Nosotros como padres, maestros de nuestros hijos, aprendemos de una forma impresionante, porque en homeschool no solamente se trata de coger y comprarles un currículo a los niños y ya,
no sé, me voy a una librería cualquiera y le compro paquete de libros, o me voy a, solicito y compro en determinada papelería o en determinada librería una caja de libros. No, se trata de que nosotros como padres también podamos ser quienes transmitimos, quienes inspiramos a nuestros hijos, quienes nutrimos a nuestros hijos con toda esta información que diferentes programas nos permiten apoyar la enseñanza de nuestros hijos. Sabemos que la Biblia es el modelo más alto del lenguaje y empapa a los niños con imágenes bíblicas y el vocabulario noble necesario para pensar con la verdad, expresarse con creatividad, inventar, tener iniciativa y también encontrar soluciones piadosas a problemas de la vida cotidiana en los que los niños se pueden encontrar. Entonces, es tan importante nosotros tener las herramientas necesarias para poder guiar a nuestros niños y enseñarles en el hogar. La palabra de Dios, los principios bíblicos, el poder de la narración, los métodos reflexivos, el vocabulario noble, las bendiciones, y son herramientas que este programa nos da, y la oración también, o sea, bendecir a nuestros niños, orar por ellos. Esto es supremamente importante. También todo este programa ayuda al niño a tener un pensamiento renovado, y no solamente al niño, nosotros como padres, porque a veces no lo tenemos, a veces todavía estamos con pensamientos, con filosofías del mundo. Entonces necesitamos tener un pensamiento renovado, necesitamos renovar, tener un carácter cristiano, desarrollar el carácter cristiano. Esto es indispensable. Y este programa, ¿cómo enseña a los padres? Pues primero que todo a través de la capacitación, ¿sí? Porque no es solamente ir a comprar un libro. Necesitamos capacitarnos como padres, necesitamos aprender qué es el carácter, necesitamos aprender qué son los principios, necesitamos aprender cómo desarrollar carácter, ¿sí? En nosotros, en nuestros hijos. Entonces, todo esto es importante para nosotros como padres y poderlo luego transmitir a nuestros hijos, modelarlo, enseñarlo en el ejemplo, ¿sí? Vocabulario bíblico, esto es indispensable. Por eso, el programa, por ejemplo, y eso es una metodología que yo la aplico y la he aplicado en diferentes escenarios. Por ejemplo, cuando tengo que dar una enseñanza en la iglesia infantil de mi iglesia, perdón un segundo, cuando tengo que enseñar de pronto en un grupo de homeschool, bueno, diferentes cosas, ¿no? Y es enseñar al niño a extraer el vocabulario bíblico, ¿sí? ¿Y cómo es esto? Pues básicamente a través de la metodología de la palabra clave, por ejemplo, ¿sí? Cada texto bíblico, cada texto que nosotros vayamos a leer con el propósito de impartir un principio bíblico, porque como les hablaba ahorita, también están los libros de literatura, ¿verdad? Sí, o un libro de historia. Entonces, todo esto no, debemos extraer vocabulario bíblico, debemos tener y partir de las palabras claves y la definición de esas palabras, el significado que tiene esa palabra. El niño no puede entender un texto si no entiende las palabras que componen ese texto y si no entiende cuál es la perspectiva bíblica también del significado de esa palabra, o en la Biblia cómo se aplica y cómo se usa esa palabra. Entonces, por eso es importante, muy importante saber y poder desarrollar en el niño un vocabulario bíblico. Y este programa nos guía en ese proceso. También la imaginación cristiana. El programa desarrolla la imaginación cristiana. Es tremendo ver hoy en día cómo el mundo y la cultura usa estrategias realmente malvadas, oscuras, para desarrollar imaginación en los niños. Todo lo que hoy en día vemos, que todo lo que cualquier programa para niños está basada en la magia, está basada en la hechicería, ¿no? Y esto es un tema que a nosotros como padres cristianos muy probablemente nos inquieta. Y también nos sentimos un poquito contra la pared, ¿verdad? Porque de repente
prende uno un poquito el televisor para tener un ratico de entretenimiento y ahí siempre hay algo contrario a la palabra de Dios, a los principios de Dios. Entonces entramos en un conflicto, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Apagamos el televisor o luego hacemos un foro de discusión a la luz de la palabra de Dios? ¿Qué hacemos? Entonces yo sé que más de uno, ustedes como padres comprometidos con la educación cristiana de sus hijos se han sentido en esa situación, ¿no? Y cada papá ha usado diferentes estrategias. Claramente a veces toca apagar el televisor, pero otras veces podemos usar eso también para razonar, llevar a nuestros hijos a razonar bíblicamente, ¿no? Entonces, pero qué maravilloso es que nosotros podamos dejar que los niños desarrollen su imaginación, ¿sí? Su imaginación basado en pensamientos, en historias, en reflexiones, en actividades que estén centrados en la palabra de Dios y en sus principios. Es necesario para el sano desarrollo del niño. Tampoco podemos caer en el otro puesto donde no permitimos al niño que de repente vuele su imaginación. Ellos son niños y están explorando todas esas áreas de su ser. Y nosotros tenemos que ser sabios como padres, ¿sí? Para saber cómo guiamos, cómo instruimos y cómo orientamos en ese desarrollo de la imaginación para que no caiga en cosas contrarias a la palabra, ¿no? Entonces, en este programa vamos a tener como toda esa bendición. También, súper importante, el amor por el aprendizaje. Nosotros no solamente queremos, como padres homeschoolers, no solamente queremos pues que los niños aprendan ciencias o aprendan historia o aprendan las matemáticas, sino que ellos desarrollen amor por el aprendizaje, que ellos desarrollen amor por aprender, que ellos realmente les motive a aprender, ¿sí? Es muy difícil desarrollar amor hacia el aprendizaje si no hay una motivación intrínseca, ¿verdad? Los niños necesitan la motivación, necesitan ambientes que les inspire también, eso influye mucho en el amor por el aprendizaje y con las herramientas y con la capacitación y con todo lo que este programa maravilloso nos enseña a nosotros poder inspirar a nuestros hijos para que ellos amen aprender. A veces nos quedamos como en lo curricular y nos quedamos en el libro del currículo, en la guía que estamos trabajando, en el material que estamos trabajando. Entonces, todos los días es como, bueno, abra el libro, haga tales puntos, haga el examen y ya, ¿verdad? Entonces, a veces eso no desarrolla amor por el aprendizaje, sino simplemente es como por cumplir, ¿sí? Pero qué maravilloso que nosotros podamos, a través de las herramientas que nos da este programa, nos da ideas, que a veces nos quedamos sin ideas. Los papás homeschool a veces somos así, no podemos, a veces no nos fluyen como la creatividad y las ideas, pero tener todas estas herramientas en un solo material que nos dé esas estrategias para poder inspirar a nuestros hijos y desarrollar amor por el aprendizaje. Y bueno, celebración en comunidad es otro componente importante. Como les comentaba ahorita, el programa lleva al niño no solamente a quedarse en casa o en la iglesia aprendiendo todo esto, sino a mostrarlo, ser sal y luz donde está, en su comunidad, en su barrio, ¿verdad? En su zona más cercana, impactar a las personas que lo rodean de manera más cercana. Y bueno, como vemos, todo el propósito del programa aquí en lo que hemos visto es nutrir al niño, nutrirlo de manera integral, ¿sí? Este programa sobreabunda en principios bíblicos realmente. Ideales también, ideales bíblicos y carácter virtuoso, ideas, vocabulario noble, también colores, ritmos, música, obras maestras, porque también estudiamos o tenemos la oportunidad de pasarle a los niños música, canciones específicas que son realmente obras maestras, clásicos de la música, ¿sí? No solamente clásicos a nivel de la literatura, arte, movimiento, drama, o sea, está impregnado de muchas áreas que nutren al niño integralmente, ¿no? Es central, de los programas centrales, es la literatura clásica para niños, ¿sí? Ese es leída en voz alta por el maestro, ¿sí? Como no es darle el libro del clásico,
¿sí? Vamos a leer El progreso del peregrino. Bueno, el niño se va por allá y lo lee en su habitación y listo, ya leyó el capítulo 1, bueno, muy bien. No, no se trata de eso, ¿sí? Es una interacción con el niño. El maestro, padre maestro, si estamos hablando de homeschool o si estamos hablando de las iglesias infantiles de una iglesia, por ejemplo, que está el maestro, debemos tener una conexión muy, muy fuerte, especial con nuestros niños, ¿sí? Para poder realmente inspirarlos, para poder transmitir ese amor por el aprendizaje. Entonces, la lectura se hace en voz alta, ¿sí? Y también, pues, cuando lo podemos combinar, por ejemplo, con el estudio de la historia, con el estudio de la Biblia para razonar, ¿sí? Como les digo ahorita, esos rudimentos de la historia cristiana, cuando podemos hacer un programa integral donde trabajamos la literatura, la historia cristiana, la Biblia, para razonar con bellas artes y todo esto, realmente es donde estamos viendo cómo nuestro hijo es nutrido, es alimentado en su espíritu de manera integral. Entonces, el apoyo que nosotros como padres homeschool podemos recibir de este programa es maravilloso. Nosotros, obviamente, con todo esto de la cuarentena y bueno, ya llevamos más o menos, bueno, algún tiempo pausado, no solamente por la cuarentena, sino también el año pasado, por ejemplo, pero tuvimos 2 años seguidos trabajando el programa AMO en comunidad homeschool y ha sido y fue un proceso maravilloso. Ustedes, por ejemplo, pueden buscar en Facebook programa Amo Homeschool y ahí van a ver unos registros fotográficos maravillosos de todo lo que pudimos hacer con nuestros niños. Entonces, el currículo y los métodos del programa AMO enseñan principios para el crecimiento en el carácter, como hablamos ahorita, el autogobierno cristiano. Es que no es solamente enseñar un tema, es poder desarrollar carácter, autogobierno en los niños. Ellos saben, por ejemplo, que tienen que cumplir con unas metas, con unos objetivos. Bueno, estamos enseñando mayordomía, con el manejo del tiempo. Bueno, si ellos no quieren hacer algo porque tienen pereza, bueno, vamos a trabajar en el carácter, en la obediencia, en la disciplina, ¿sí? Es siempre buscar ese trasfondo bíblico, no solamente a veces usamos métodos y estrategias del mundo, paganas, o sea, como nos criaron a nosotros, como nos educaron a nosotros, ¿sí? Con la amenaza, con la manipulación. Usamos este tipo de estrategias, pero este programa no solamente es el material físico, sino tan importante que es la capacitación para nosotros poder renovar nuestra mente y empezar a cambiar esas viejas prácticas que nosotros con los que fuimos enseñados y con los que a veces enseñamos a nuestros niños, ¿no? Esto es tan importante. Entonces, todo este programa, cuando lo trabajamos de manera integral, enseñamos a los niños los caminos de Dios, enseñamos a los niños, les mostramos esos caminos, a practicar también un gobierno piadoso, seguir el plan de Dios para sus vidas y que sabiamente ejerzan la mayordomía de sus dones. Esto es súper importante y pues gracias a Dios tenemos estos recursos para poder enseñar. Las guías, pues tenemos todo lo necesario con este material. Tenemos el panorama de cada clase, la introducción a la materia, planes de lección escritos, el trasfondo del tema, un glosario para los maestros, para nosotros los padres, preguntas de razonamiento, porque el razonamiento reflexivo, la metodología reflexiva, incluye preguntas. Esto es necesario. A través de las preguntas, el niño puede hacer un proceso mental de buscar esa respuesta, esa perspectiva bíblica también a esa pregunta y poderla dejar registrada y poder escribirla, ¿verdad? Entonces ahí vienen las tareas de escritura también y el enriquecimiento, que es con las artes, las manualidades, los PowerPoints, las lecturas, canciones, juegos e instrucciones para los festivales. Entonces tenemos una gran cantidad de material y de recursos acá, porque yo sé que a veces cuando nosotros nos queremos capacitar, asistimos a seminarios, a charlas, asistimos a tantas cosas porque como padres realmente estamos comprometidos
en la educación de nuestros hijos y queremos aprender, queremos buscar ese camino más excelente para poder cada vez perfeccionar nuestra labor, a veces nos quedamos sin ideas. Entonces, es maravilloso no solamente poderles dar a ustedes la parte teórica, sino también la parte práctica. O sea, ¿cómo puedo yo implementar esto? Bueno, esto es un ejemplo. Así viene el material que nosotros tenemos. Está el libro y viene con su CD. Y esos son todos los materiales que tenemos. Y se han desarrollado más, y incluso se vienen desarrollando más materiales, ¿no? Entonces, por ejemplo, para estudiar historia. Bueno, empecemos por las de Biblia, o sea, para trabajar el razonamiento bíblico. Está Génesis 1, Génesis 2, o sea, los libros en los cuales vamos a estudiar Génesis 1 y Génesis 2, extrayendo principios bíblicos, ¿no? El libro de Éxodo, libro de Ruth y Esther, libro de Salmos, libro de Proverbios, Evangelio de Lucas, Evangelio de Juan. Y tenemos estos dos, que es el componente de historia, ¿verdad? Para trabajar historia cristiana, para estudiar la historia de manera cronológica y desde la perspectiva providencial, que es la línea de tiempo, los hijos de la promesa y me seréis testigos. Estos dos, nosotros cuando trabajamos estos dos libros con Homeschool, empezamos con la línea de tiempo y luego cuando terminamos con la venida de Cristo y el plan de salvación ya consolidado en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, luego continuamos con Hechos de los Apóstoles, que es todo lo que sucedió posteriormente cuando el Señor fue llevado al cielo y quedaron los apóstoles aquí para empezar a impartir esos principios bíblicos, el evangelio a diferentes naciones, ¿verdad? Entonces, estudiamos el libro de los Hechos, se enfoca en, como dice su título, me seréis testigos, porque ese es el llamado principal, ¿verdad? La gran comisión. Necesitamos enseñarle a nuestros niños que todo lo que ellos han aprendido sobre la palabra de Dios tiene un propósito y es poderlo reflejar, poderlo compartir, poderlo enseñar a otros y por eso cada uno de nosotros y nuestros hijos somos testigos, somos esos testigos enviados por el Señor. Entonces, este componente de historia es una belleza, nosotros también lo podemos estudiar, por ejemplo, relacionándolo con acontecimientos históricos y geográficos a nivel, pues, historia universal, geografía universal, lo podemos estudiar transversalmente, así estudiamos sociales. ¿Sí? Tenemos esto y estamos trabajando en las ciencias sociales con el estudio de la historia de manera cronológica y con ese propósito de reflejar a Dios y sus planes y su plan de salvación, ¿no? También está el componente de manantial de lo maravilloso, pues que esto es para los niños más pequeñitos. Y tenemos las unidades de literatura, por ejemplo, La telaraña de Carlota, es decir, estudiamos y leemos el libro, estos libros tan lindos, La telaraña de Carlota, por ejemplo, haciendo lectura en voz alta con nuestros hijos y llevándolos a ellos a reflexionar, llevándolos a ellos a que puedan también hacer un registro de sus pensamientos, de sus reflexiones. También tenemos estos clásicos como Hans Brinker, Los patines de plata, La casa del bosque, Heidi, Joel, un niño de Galilea, Pinocho, El progreso del peregrino y El león, la bruja y el ropero, que es el libro de Narnia. Y con este estamos trabajando todo el tema de la imaginación cristiana, ¿sí? Sabemos pues que este programa en términos de literatura está basado en libros, ¿sí? Que fueron escritos con un propósito, ¿sí? Y ese propósito es mostrar verdades bíblicas, reflejar verdades bíblicas, ¿sí? Y tenemos ahí, por ejemplo, cuando nosotros yo tomé la capacitación del programa y cuando yo he tenido la oportunidad de impartirlo, las familias generalmente tenemos muchas dudas y temores frente a esos temas que desarrollan, que lo que buscan es desarrollar la imaginación, pero con un enfoque realmente totalmente antibíblico, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a pensar en El león, la bruja y el ropero, ¿cuál es su contraparte? ¿Sí? Harry Potter, por ejemplo.
¿sí? Hay familias que de repente no encuentran nada negativo en que sus hijos, en familias cristianas, por ejemplo, lean libros de Harry Potter, pero qué, qué bendición y realmente es una decisión sabia que lo que hace es fortalecer al niño en sus principios cristianos, que nosotros podamos proveer libros que sí, claro, trabajan la fantasía, sí, pero desde una perspectiva bíblica, o sea, para mostrar y reflejar a Dios y el Evangelio. Entonces, todos estos libros nos permiten eso, nos permiten llegar a eso. Y fíjese que a veces no es fácil uno decir, bueno, listo, yo voy a comprarme el libro La telaraña de Carlota, la leo con mi hijo y bueno, yo hago el proceso de extraer principios. Eso requiere tiempo, requiere aprender, requiere estar profundizando en la palabra de Dios mucho. Y a veces estamos en las padres, homeschool, estamos en ese proceso y no tenemos esas herramientas para hacerlo, ¿verdad? Entonces, por eso este material ha sido de gran apoyo y de gran bendición para nosotros como familia, homeschool, y a las familias que lo usan, sé que así también lo ha sido. Por eso estamos en este momento compartiéndoles esta información para que ustedes, pues, tengan como más herramientas para poderlo implementar. Y ahora, pues, de repente muchas de las familias que estén aquí conectadas pueden estar diciendo, bueno, qué maravilla, qué bendición, ¿dónde hago una capacitación? ¿Cómo puedo aprender más? ¿Cómo puedo profundizar en todo esto? ¿Cómo puedo aprender a extraer principios de cualquier tema? ¿Cómo puedo aprender a implementar la metodología reflexiva? ¿Sí? No solamente con estos libros del programa AMO, sino también con cualquier otro material. Es una capacitación que te va a permitir entender todo esto, tener una cosmovisión bíblica y poder hacerlo. Entonces, por eso nosotros estamos desarrollando, vamos a ver si me abre desde acá sin problema, una próxima capacitación para familias que quieran poder hacer todos esos procesos de reaprender, ¿no? De desaprender y reaprender, ¿no? Porque realmente esto es lo que yo también viví cuando la tomé por primera vez en el 2014 y luego en el 2018 la certificación como entrenadora y estoy todo el tiempo reaprendiendo y dándome cuenta que tengo que seguir eliminando de mi pensamiento filosofías falsas y engañosas. Entonces, es la invitación a que muchas familias puedan empezar en ese proceso y nosotros estamos preparando nuestro primer entrenamiento virtual, porque nunca se había hecho virtual, estos entrenamientos siempre son presenciales. Y pues por esta situación estamos preparando nuestro próximo entrenamiento virtual que va a ser en junio y lo estamos en este momento, estamos aprovechando para poder compartir con ustedes, para que no se queden como, bueno, ¿qué más? ¿Y cómo hago? Y esto es maravilloso, pero quiero aprender más. Y entonces, esto es una capacitación muy extensa. Estamos hablando que son 25 sesiones, que en una capacitación presencial nos tomamos 5 días de capacitación, de jornada completa. Entonces, esto es una bendición que en este momento ustedes puedan tomarla de manera virtual, porque sabemos que familias homeschool a veces nos queda un poquito difícil desplazarnos todo un día y decimos, Dios, ¿qué hacemos con nuestros niños? Y entonces toca generar un programa alterno de cuidado de niños. Entonces, eso es un cuento. Ya lo hemos intentado. Entonces, en este momento tenemos la posibilidad de poder hacerlo de manera virtual gracias a esta coyuntura y poder ayudarles a ustedes, familias, a profundizar en todos estos conceptos. Estamos tratando de abarcar 25 sesiones en hora y media, 2 horas, y esto es imposible. Pero bueno, este programa, por eso está ahorita, estamos ahorita contándoles que tenemos esta posibilidad. Lo teníamos pensado en junio de manera presencial, eso lo venimos planeando desde el año pasado, obviamente, pero como no se pudo hacer presencial, entonces está virtual. Y ustedes van a poder encontrar toda la información y hacer la inscripción a través de esta página.
¿Listo? Vamos a ponerla pues en los medios en los cuales ustedes se están conectando, Facebook o YouTube, bien sea, ¿verdad? Pero ustedes pueden encontrarla a través de la página academiahomeschool.com/entrenamiento-amo. ¿Listo? academiahomeschool.com/entrenamiento-amo. Ahí es donde ustedes van a poder encontrar toda esta información que está acá y poder hacer su inscripción. Pienso que todas las cosas nos ayudan para bien y sabemos que aunque hemos estado en algunos aspectos tristes y sufriendo por todas las cosas que no pudimos hacer con la cuarentena y con todo este asunto que tiene al mundo conmocionado, asimismo hemos visto también esos propósitos de Dios en todo esto que ha pasado. Hemos visto también cómo el Señor ha permitido que las familias se centren más en su hogar, que puedan enfocar y tener esos tiempos de calidad con sus hijos que a veces no lo tienen, poder de repente centrarnos en estudiar más la palabra de Dios o hacer algunas cosas que a veces se obviaban y no las hacíamos. Entonces, igualmente, sí me he dado cuenta yo que en muchas cosas también se han levantado programas de capacitación virtuales, gratuitos o a más bajo costo de lo que podría ser algo presencial, donde hay que pagar un salón, hay que alquilar, una serie de cosas, el traslado, bueno. Entonces esa va a ser la gran bendición que nos va a dar ahorita poder hacer el programa virtual, y es que pues va a tener un 40% de descuento, ¿sí? Por hacerlo virtual, es decir, por ejemplo, el que teníamos ahorita en junio, que ya habían muchas personas inscritas para este programa, porque lo estaba dirigiendo la Iglesia Tabernáculo, entonces en ese momento pues muchos maestros de la Iglesia Tabernáculo se habían inscrito, ¿verdad? Y el precio en el cual se había dado inicialmente era de 100,000 pesos todo el programa de capacitación, y en este momento está a 60,000 pesos. Ese es el precio, el 40% de descuento, porque obviamente no tiene uno que incurrir en ciertos gastos. Entonces, ¿qué incluye? 25 sesiones de entrenamiento, el manual Amo del Maestro, que es un libro maravilloso. Yo les quiero mostrar el mío. Miren el grosor de este libro, ¿sí lo pueden ver? O sea, esto es un material que te queda de por vida, para poder seguir alimentándote, recordando todo eso que aprendiste, cómo aplicarlo. Entonces, obviamente, yo lo tengo acá, esto pues me lo dieron cuando yo hice uno de los entrenamientos a los que he asistido. Entonces, en este sentido, este material se da obviamente virtual, porque no lo podemos enviar impreso, lo enviamos en PDF. Entonces, ustedes lo van a tener allí para poderlo estudiar y seguir profundizando en todo esto. Y el certificado AMO, ustedes pues van a salir con su certificado como maestros AMO, donde van a tener toda esta información en la mente y en el corazón y en el material exacto, en el material específico que van a tener para poder empezar a implementarlo. Entonces, todo esto se los queremos compartir a ustedes para que puedan aprovechar esta oportunidad. Realmente es una oportunidad maravillosa que nos da el Señor de poder capacitarnos como familias homeschool. Entonces, ustedes aquí a través de esta página, aquí está la sección de inscripción y ustedes pueden dejar sus datos aquí, toda la información, y pues pueden empezar en ese proceso de inscribirse. Bueno, ¿qué más les puedo contar acá? Bueno, ustedes ya pueden también ver una grabación de una entrevista que le hicieron a Cristina, ¿verdad? Pueden escuchar esta entrevista a través de la página, ¿listo? Ya ustedes lo harán cuando entren aquí y van a poder entender mucho más acerca de todo este enfoque y todo este material. Bueno, entonces creo que yo quisiera saber de pronto si hay preguntas que ustedes pues tengan, no sé, a través de los medios virtuales. Pues nosotros es la primera vez que estamos haciendo esto, así un Facebook Live, y estamos pues
como confundidos en muchas cosas. Tenemos una persona que nos está apoyando, maravilloso, con todo esto de la transmisión, él no sale en escena, pero entonces sí quisiéramos saber cómo podemos mirar si hay preguntas que tengan las familias. No sé si mi esposo por acá, en el Facebook, hay preguntas, o a través de YouTube, en el celular. Mira a ver si tenemos mensajes por ahí para poder responder. Esas son de las cosas como raras, ¿no? De estas transmisiones en vivo, que uno no se le facilita interactuar de pronto con la gente, ¿no? A ver, vamos a mirar acá. Dale un segundito y yo miro. Bueno, estaba mirando en el grupo de WhatsApp con nuestro apoyo para poder transmitir. Y por favor, Pastor René, ¿nos ayudas? ¿Dónde podemos mirar las preguntas? ¿Dónde podemos contestar? Porque estamos un poco perdidos. Y en mi caso, por ejemplo, Cristina ocupa un espacio muy especial en mi corazón porque ella ha sido mi maestra. Aquí está Cristina y yo estoy feliz de que ella esté con nosotros porque pues cuando yo recibí el primer entrenamiento no fue con Cristina, pero ya después me pude hacer capacitaciones donde tú enseñaste y realmente es maravilloso tener a Cristina en este entrenamiento, porque no lo vamos a dar solamente mi esposo y yo, sino que Cristina también va a estar dando en vivo unas lecciones, ¿verdad, Cristina? Sí. Vamos a estar compartiendo sesiones los tres. Melissa ya es una entrenadora certificada de nuestro programa y Álvaro acaba de terminar la parte teórica de nuestro entrenamiento para entrenadores. El primer paso es formarte como maestro de amo y enseñar a niños. Luego, si Dios te está llamando para ser entrenador, pues entonces tenemos también esa disponibilidad porque nuestra visión, lo que Dios nos ha dado como visión, es que tengamos entrenadores nacionales, locales en cada una de las naciones, por lo menos de Latinoamérica, que es el área donde yo estoy trabajando con el programa. Y entonces Álvaro acaba de terminar con mucho éxito su parte teórica del entrenamiento, que fueron 9 meses de trabajo en línea, con mucha tarea, mucha lectura, mucho trabajo, reuniéndonos en la plataforma Blackboard Collaborate, y ahorita entonces él va a hacer su práctica para quedar certificado como entrenador de amo. Entonces, yo realmente les animo a todos los que nos están escuchando. Tú eres padre, tú tienes hijos, pero cómo educarlos, qué hacer con ellos. Melissa nos hablaba del carácter cristiano.